Comenzaremos con el estudio del mundo apasionante de la endocrinología. Los objetivos de esta clase: estudiaremos algunas generalidades, algunos conceptos que son fundamentales dentro de la endocrinología, revisaremos algo de historia, cuál es la importancia de la endocrinología, cuál es la importancia de las hormonas dentro de la homeostasis del organismo, la clasificación de las hormonas, cómo se regula la concentración hormonal, cuáles son los estímulos para la secreción de las hormonas, cómo se elimina y algunos ejes hormonales. Para el estudio del sistema endocrino hay conceptos que debemos de tener claro. Y uno de esos conceptos es el concepto de hormonas. Hormona en griego significa poner en acción. Los primeros en utilizar este término fueron Starling y Baylis en 1902, cuando descubren a la secretina, que es una sustancia que es secretada por el intestino delgado a la sangre para estimular la secreción pancreática. Ellos definieron a hormonas como un producto químico de un órgano elaborado en pequeñas cantidades, secretado a la sangre y transportado a un órgano distante donde ejerce su función. Las hormonas son péptidos, aminas o esteroides, son sustancias que ejercen un efecto a nivel sistémico, son mensajeros químicos que llevan una señalización que van a liberar al torrente sanguíneo para regular una función orgánica y de esta manera mantener la homeostasis. Las hormonas son secretadas por glándulas, específicamente la glándula endocrina. Existen dos tipos de glándulas, la glándula exocrina y la endocrina. La diferencia entre estas dos glándulas es que la glándula exocrina tiene un conducto donde ellas vierten su secreción. Por el contrario, la glándula endocrina no tienen conductos, vierten su secreción a la sangre. Ejemplos de una glándula exocrina son las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas. Vierte su contenido en ese conducto. Las glándulas endocrinas, las hormonas son secretadas directamente a la sangre. Hay glándulas que tienen funciones mixtas. Una de estas glándulas es el páncreas. El páncreas cumple una función exocrina y cumple una función endocrina. La función exocrina es cuando secreta jugo pancreático en la segunda porción del duodeno. La función endocrina es la síntesis y la secreción de insulina y glucagón en los islotes de Langerhans que van a regular la glicemia en la sangre. Los tipos de comunicación que existen entre las células es de importancia porque es la manera como las células llevan las diferentes señalizaciones. Tenemos comunicación autocrina, comunicación paracrina, comunicación endocrina. En la comunicación autocrina, las células se automandan señal. En la comunicación paracrina, la célula envía la señal a las células contiguas. En la comunicación endocrina, la célula envía su señal directamente a la sangre. Existe además otro tipo de comunicación que es la neuroendocrina. En las neuroendocrinas, las neuronas que tienen células neurosecretoras secretan sustancias que van a ir a un órgano blanco. Para algunos historiadores, los primeros en mostrar el eje hipotálamo-hipófisis fueron los egipcios en sus jeroglíficos. Ellos en sus jeroglíficos pintaron al tálamo, al cuerpo calloso, al hipotálamo,
a la hipófisis y a la médula oblonga. En 1839, Johannes Peter Müller, en su tratado de fisiología, publican que habían tres glándulas que tenían la capacidad de secretar algunas sustancias que viajaban a la sangre y podían cumplir una función en diferentes órganos. En 1849, Adolf Berthold realiza su experimento donde incluyen a unas aves y las coloca en tres grupos. A estas aves las somete a castración, que observó que estas aves presentaban disfunción en su desarrollo sexual. Posteriormente realizó implante y reimplante o trasplante de los órganos sexuales. Tuvo como resultado que las aves tuvieron un desarrollo normal. Concluyó que los órganos sexuales son fundamentales en el desarrollo de estas aves. En 1855, Claude Bernard, cuando realizó punción en el cuarto ventrículo, observó que las pacientes desarrollaban glucosurio. Entonces establece la relación que existe entre el sistema nervioso con estas sustancias que son secretadas y que tienen un efecto sistémico. En el mismo año, 1855, Thomas Addison, al estudiar lesiones en la piel, determinó que alteraciones en la glándula suprarrenal podían ocasionar esta hiperpigmentación, estas lesiones cutáneas. Esta enfermedad se conoce actualmente como la enfermedad de Addison. En 1869, Edward Sequard fue el primero en hablar de glándulas de secreción interna, que es lo que se conoce actualmente como las glándulas endocrinas. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es un conjunto de órganos que secretan hormonas. La función que desempeña el sistema endocrino es mantener la homeostasis del cuerpo. Implica la secreción de hormonas y su posterior acción en los tejidos dianos. Cuando se genera un estímulo, es captado por el hipotálamo, este genera una respuesta que va hacia la hipófisis y la hipófisis secreta sustancias que van a un órgano blanco donde van a tener un efecto, ya sea inhibiéndolo o estimulándolo. De tal manera que el sistema endocrino mantiene la homeostasis del cuerpo. Existen las glándulas clásicas que son el hipotálamo, la hipófisis, la tiroide, la paratiroide, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios, los testículos. Sin embargo, hay otros órganos que tienen células que tienen la capacidad de sintetizar sustancias que se comportan como hormonas. Cuando existe una sobrecarga de líquido, la aurícula izquierda se distiende, una sobrecarga de volumen, la pared de la aurícula izquierda se distiende y permite la secreción del péptido natriurético, cuya función es disminuir la sobrecarga de volumen. Por lo tanto, el corazón se está comportando de esta manera como una glándula endocrina. Todos los órganos que conforman el organismo tienen células que se comportan como órgano endocrino. La función de las hormonas, hay cuatro funciones importantes. Una de ellas es el crecimiento y desarrollo durante toda la vida, el mantenimiento del equilibrio del medio interno y el medio externo, la diferenciación sexual y reproducción durante el desarrollo embrionario,
la regulación del metabolismo nutricio. Estas hormonas pueden aumentar o disminuir el aporte nutricio, ya sea con el efecto del hambre física o el efecto de la saciedad. Dos hormonas importantes, la leptina y la grelina. La leptina es la hormona que nos da la sensación de saciedad y la grelina el efecto del hambre. La grelina viaja al hipotálamo y estimula al hipotálamo para que se secreten sustancias. Una de ellas es el neuropéptido Y, que va a desencadenar la sensación del hambre. Además de estas funciones, el sistema endocrino, las hormonas, regulan el comportamiento. Las hormonas se pueden clasificar según su estructura química. Ellas pueden ser polipeptídicas y proteicas, pueden ser esteroideas y pueden ser amínicas. Las hormonas polipeptídicas, ellas provienen de los aminoácidos y según la cantidad de aminoácidos pueden ser péptidos y proteínas. Cuando tienen más ya de 100 aminoácidos son proteínas. ¿Cuáles son sus características? Que son hidrosolubles. Y si son hidrosolubles, van a necesitar de receptores de membrana para poder enviar el mensaje. Se almacenan en vesículas y circulan libres en el plasma. La mayoría de las hormonas esteroideas son polipeptídicas. Entre ellas tenemos la CTH, la ADH, la LH, la FSH, la oxitocina, la progesterona, entre otras hormonas. La síntesis de las hormonas proteicas polipeptídicas ocurre en el núcleo, donde se produce la transcripción del ADN. El ARN lleva el mensaje al retículo endoplásmico rugoso, donde se produce la traducción. Se forma la prehormona, la prohormona, que no tiene actividad biológica. Esta prohormona va al aparato de Golgi, donde son empaquetadas, son encapsuladas y van a poseer enzimas. Pasan al citoplasma en forma de prohormona, que ya esta va a tener actividad biológica porque estas enzimas le permiten esa actividad biológica y ella se almacena en forma de vesícula en el citoplasma. Cuando ocurre un estímulo, ya sea un aumento del calcio o de AMP cíclico, estas hormonas, estas vesículas se fusionan con la membrana plasmática y por un fenómeno de exocitosis pasan a la sangre. Son secretadas. Entonces tenemos el fenómeno de transcripción, de traducción, se encapsulan en el aparato de Golgi, se almacenan en el citoplasma y son secretadas a la sangre a través de la exocitosis. Las hormonas esteroideas provienen del colesterol. Tenemos la progesterona, el estradiol, el cortisol, la testosterona, la aldosterona. Son hormonas esteroideas. ¿Cuáles son las características? Que estas hormonas tienen 3 anillos ciclohexilo y tienen un anillo ciclopentilo. Ellas son liposolubles. Si son liposolubles, atraviesan la membrana sin ningún problema. No se almacenan en vesícula. Se sintetizan en el retículo endoplásmico liso. Las proteicas se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso. Circulan unidas a proteínas plasmáticas. Las polipeptídicas circulan unidas, circulan libre en la sangre. Las aminas derivadas de la tirosina provienen de la glándula tiroide y de la glándula suprarrenal. De la tiroide tenemos la tirosina y la triiodotironina, que son liposolubles. La adrenalina y la noradrenalina son hidrosolubles. La tirosina, la T3 y la T4 circulan unidas a proteínas. Las adrenalina y noradrenalina circulan libres en el plasma.
La hormona tiroidea se sintetiza en las células foliculares que tiene una característica, que tiene una sustancia que es un coloide. Se sintetiza en la hormona a partir del yodo, se forma T3 y T4, pero ellas necesitan una proteína, se une a una proteína para poder estar, para poder almacenarse. Entonces ella se almacena gracias a la tiroglobulina. Dependiendo de un estímulo, van a ser secretadas a la sangre. Las concentraciones de las hormonas la cantidad es muy pequeña, va desde un picogramo a microgramos. Y el ritmo de secreción es de microgramos también a miligramos. Las concentraciones hormonales varían según los cambios de estación, las etapas de envejecimiento, etapas de desarrollo, el ciclo del sueño, el ciclo diurno. Varían según las diferentes hormonas, no todas las hormonas tienen las mismas concentraciones. Varían según las etapas de desarrollo. Tenemos el ejemplo de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no se encuentra en la misma concentración sanguínea durante la niñez, la adolescencia, la adultez. De igual forma, las hormonas sexuales también van a variar según las etapas de desarrollo. En el hombre y en la mujer, estas hormonas sexuales varían en la niñez, en la adolescencia y en la etapa de la adultez. Los estrógenos en la mujer van a ser fluctuantes, no solamente según la etapa de desarrollo, también según el ciclo menstrual. Hay hormonas que van a variar según si es de día o es de noche. Su secreción es circadiana, como un ejemplo es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento tiene secreciones basales de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, con fluctuaciones que no son tan importantes. Tiene una secreción basal. Pero a partir de las 12 de la noche aumenta su secreción. Desde las 12 a las 4 de la mañana hay un aumento de esa concentración de la hormona de crecimiento. De igual forma, la ACTH, el cortisol, la TSH, la FSH, el mismo estradiol, varía según un ciclo circadiano. ¿Cuáles son los estímulos que permiten que haya una secreción hormonal? Tenemos estímulos humorales, estímulos hormonales y un estímulo neural. El estímulo humoral se refiere que puede ser, el estímulo puede ser iones o nutrientes del torrente sanguíneo que estimulan a una glándula determinada. La paratiroide puede ser estimulada para que se produzca la paratormona cuando los niveles de calcio están disminuidos. Cuando los niveles de calcio disminuyen, hay un estímulo para que se produzca la paratormona. Un estímulo hormonal de otras hormonas, tenemos el hipotálamo, secreta hormonas que van a estimular a la hipófisis para que se produzca otra hormona. Y de igual forma, la hipófisis estimula otras glándulas para que se produzcan otras hormonas. Un estímulo neural, el ejemplo es la médula, a través de sus fibras simpáticas preganglionares, estimula a la glándula suprarrenal para que se produzcan las catecolaminas. Esta secreción de las hormonas tiene una autorregulación. Las hormonas se pueden autorregular su concentración por los procesos de retroalimentación, ya sea una retroalimentación positiva
o una retroalimentación negativa. Tenemos el hipotálamo, secreta una determinada hormona, que a la vez esta hormona va a estimular a la hipófisis para que secrete otra hormona, que finalmente va a ir a una glándula periférica para que se produzca otra hormona que va a un órgano diana. Este es un tipo de retroalimentación positiva o feedback positivo, que una hormona estimula a la otra hormona para que se produzca una hormona determinada. Y el feedback negativo es que esta hormona tiene la capacidad de inhibir a la hipófisis para que no se siga estimulando y de igual forma al hipotálamo para que no la siga estimulando cuando su secreción sanguínea llega a sus concentraciones normales. Por ejemplo, tenemos la tiroides. El hipotálamo produce la TRH, que a su vez va a estimular a la hipófisis para que se produzca TSH. Esta TSH estimula a la tiroide para que se produzcan las hormonas tiroideas, T3 y T4. Estas hormonas tiroideas, cuando tienen sus concentraciones normales, inhibe a la hipófisis para que no se produzca TSH e inhibe al hipotálamo para que no produzca más TRH y así no aumente su secreción. Entonces, de esta manera, las hormonas tiroideas se autorregulan a través de feedback negativo. La mayoría de las hormonas, su nivel de control, de autorregulación, es a través de feedback negativo. Ejemplos de feedback positivo tenemos el que ocurre entre el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Cuando hay un aumento de LH, la LH estimula a los ovarios para que aumente los estrógenos. Y estos estrógenos, a su vez, estimulan nuevamente a la hipófisis para que se siga produciendo LH. Porque se necesita un aumento de la concentración de LH para que ocurra la ovulación. Para que ocurra la ovulación, tiene que haber un pico de LH, que tanto estrógeno y LH estén aumentados para que ocurra la ovulación. Entonces, de esta manera, los niveles elevados de LH estimulan la producción de estrógenos y estos niveles de estrógeno estimulan a hipófisis para que se produzca un aumento así de la LH y ocurra la ovulación. Hay dos factores que son determinantes para que haya un aumento o una disminución de la concentración de determinadas hormonas. Ya sea el ritmo de secreción de la hormona va a determinar su concentración, el ritmo de secreción y la velocidad de aclaramiento o de eliminación de esa hormona de la sangre, la velocidad con que se elimina esa hormona. ¿Cuáles son los mecanismos de eliminación de las hormonas? Se elimina a través de una destrucción metabólica por los tejidos, que se unan a los tejidos, ya sea por excreción hepática o excreción por la orina. Las hormonas que se eliminan con mayor facilidad son las que son hidrosolubles. Las hormonas que están ligadas a proteínas se eliminan de manera más lenta que las hidrosolubles. En las próximas clases vamos a estudiar la importancia de la relación de hipotálamo-hipófisis. La hipófisis también se denomina glándula pituitaria. Secreta aproximadamente 8 hormonas. Tiene un lóbulo posterior que es la continuación del hipotálamo y un lóbulo anterior. En el lóbulo posterior se almacena la oxitocina y la ADH. En la hipófisis anterior se sintetiza y secreta prolactina, ACTH, TSH que actúa sobre la glándula tiroides para producir las hormonas tiroideas
la hormona de crecimiento que va a actuar sobre el hueso y los músculos, la FSH y LH que actúan sobre las gónadas. La glándula pineal sintetiza la hormona melatonina que tiene que ver con la regulación del sueño y la vigilia. En la tiroides se va a sintetizar la tiroxina y la tirodotironina. Incrementan el metabolismo, regulan el crecimiento de los tejidos y mantienen la presión arterial. En la paratiroide se va a sintetizar la paratormona que va a regular los niveles de calcio. Los riñones también se comportan como glándulas endocrinas, sintetizando la eritropoyetina que tiene que ver con la formación de las células rojas, con los eritrocitos, y la renina con la regulación de la presión arterial. El páncreas, una glándula endocrina que va a sintetizar glucagón e insulina, regulando los niveles de glicemia sanguínea. La glándula suprarrenal en la corteza va a formar los corticosteroides. Dentro de los corticosteroides tenemos los mineralcorticoides, que es la aldosterona, los glucocorticoides, el cortisol, los gonadocorticoides, la testosterona. Y en la médula, en las catecolaminas. En el hombre, los testículos se sintetizan testosterona y en la mujer, en los ovarios y placenta, estrógenos y progesterona, que son las hormonas sexuales. El hueso también se comportan como, o en el hueso también hay hormonas. Tenemos la osteocalcina que tiene que ver con la fijación del calcio a la matriz ósea. El colecalciferol, que es la vitamina D3, está en relación con la mineralización del hueso y con el metabolismo del calcio. Las células gastrointestinales también secretan hormonas, una de ellas es la secretina. Las células adipositas también sintetizan hormonas, tenemos la lectina, la resistina, la adiponectina. Estas hormonas se agrupan en un eje, o las diferentes hormonas tienen un eje de acción. Tenemos el eje renina-angiotensina-aldosterona, donde en el hígado se sintetiza el angiotensinógeno. Este angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 gracias a la estimulación de la renina, que es secretada por el riñón. En las células endoteliales pulmonares se sintetiza la enzima convertidora de la angiotensina, transformando la angiotensina 1 a angiotensina 2, que van a actuar sobre el corazón, sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El eje hipotálamo-hipófisis adrenal, pero también tenemos un eje hipotálamo-hipófisis tiroides, un eje hipotálamo-hipófisis gónadas, porque estas hormonas se agrupan en un eje para estimular la producción de hormonas que van a mantener la homeostasis del organismo. En el hipotálamo se secreta la CRH, que va a estimular a la hipófisis para que se produzca la CTH, y la CTH va a estimular a la glándula suprarrenal para que se produzca cortisol. Estas diferentes hormonas producidas por el hipotálamo, por la hipófisis y por los diferentes órganos periféricos lo estudiaremos en las diferentes clases.
Este paisaje es de una maravillosa playa que queda en la isla de Margarita, Venezuela. Se llama Playa Huacuco. Todos pueden superar sus circunstancias y alcanzar el éxito si están dedicados y apasionados por lo que hacen. Nelson Mandela.